El monarca católico, sabemos, era rey de cada reino. Solórzano y Pereira, en su famosa política indiana, que en latín era de indiarum iure, quizás un título mucho más significativo, teorizó que el monarca tiene que gobernar cada reino como si fuera el único. Me pregunto si esta no es una metáfora del rey de los reyes adaptada al caso hispánico. Por lo demás, sabemos que Solórzano fue un gran sostenidor de la idea imperial hispánica, salida según él de la donación de 1493 concedida por el Papa, monarca de todo el mundo en su papel de vicario de Cristo. Esta perspectiva, es decir, el imperio hispánico, sugiere que la naturaleza, la duplicación de lo que hablé cuando empecé estas consideraciones, sugieren que un tema, una cuestión que sé que es muy disputada, es decir, si la época borbónica corresponde a una primera forma de estatualidad moderna en España y en América hispánica. Yo tengo dudas, pero es una cuestión abierta. Pero es cierto lo que han subrayado nuestros amigos juristas, es decir, que los Borbones no lograron y quizás tampoco quisieron atacar frontalmente aquel orden jurídico casuista y jurisdiccionalista que permitió consolidar la duplicación y, en fin de cuentas, garantizar la unión del imperio a lo largo de 3 siglos. Un orden jurídico difícil de cambiar, porque acomodado a los hechos, como le gusta decir a Paolo Grossi, y por lo tanto fundamento de la misma lealtad americana. El imperio español, en el bien y en el mal, resistió a todos los embates que en Europa iban modificando el espacio continental del viejo mundo. Fue un imperio marítimo, pero a la vez terrestre, precisamente porque duplicó las instituciones peninsulares, distinto del portugués y por supuesto de los demás. En este sentido, fue un imperio singular que articuló lo continental habsbúrgico clásico con algo del Imperial Sea heredado del siglo XVI. Quizás el intento borbónico de transformarlo en un Imperial Sea colonial a la inglesa o la francesa llegó demasiado tarde, o quizás hubiera sido imposible, a menos de aceptar la realística propuesta del conde de Aranda, que sin embargo iba en otra dirección. Lo que aquí cabe señalar es que este imperio, tan complejo, porque todavía no moderno, se quebró al enfrentarse con el nuevo imperio estatalista de Napoleón. Por supuesto, no existe un único factor que explica la caída, dando por descontado todo el conocimiento que hemos adquirido en los últimos 20 años, del cual seguimos discutiendo aquí. Quisiera señalar, precisamente en términos comparativos, uno de los talones de Aquiles del imperio hispánico, su tradición contractualista. Sin esta tradición tan arraigada, no se explicaría la eclosión juntista, ni los conflictos entre territorios americanos a lo largo de la crisis, ni el largo éxito del proyecto autonomista americano, tanto externo hacia la metrópoli como interno, es decir, lo que se habló esta mañana, por ejemplo, como al interior hubo, creo, 2 autonomismos en el largo de la crisis. Uno era un proyecto político hacia España y el otro era un proceso político interno, América, prácticamente incontrolable y que fue una pesada herencia que tuvo la República de governance, precisamente, para decirlo en términos europeos y modernos. Permíteme sobre este cosa del contractualismo. Puesto que el contractualismo clásico desaparece con el Estado moderno, y puesto que los imperios del siglo XIX son estatalistas, se podría decir que con la caída del imperio hispánico desvaneció del horizonte un concepto fundacional de la autoridad política. Y me refiero también a Rousseau, que no cabía en el Estado administrativo y codicista napoleónico que se impuso más allá de Napoleón. Habría que preguntarse entonces en qué medida el contractualismo se quedó como una herencia en las nuevas repúblicas americanas. La cuestión no me parece nada secundaria, porque por una parte remite a los fundamentos de la legitimidad política de las nuevas naciones y a la cuestión tan disputada del sujeto soberano. Por la otra parte, es un tema que hoy llama mucho la atención, es decir, el republicanismo clásico en las Américas postcoloniales.
Mi única duda viene precisamente del hecho que el republicanismo, nel sentido de Pocock y de Skinner, nunca fue contractualista, como muestra precisamente el caso de Maquiavelo. Mientras que hay muchos datos que muestran la fuerza que tuvo el contractualismo de la tradición hispánica en moldear los procesos de lo nation building de las repúblicas americanas. Ahora bien, frente al excelente trabajo de Rafael Rojas, hay que preguntarse si acaso las independencias instauraron una tensión constante entre republicanismo y contractualismo. Dos polos que inventaron discursos políticos ideológicos diferentes y a menudo conflictivos que merecen ser estudiados más. Regresando a la dimensión comparativa, es un hecho simbólicamente muy denso que la constituyente de Cádiz empezara sus trabajos pudiendo ver a pocas millas los soldados del nuevo imperio napoleónico. Digo simbólico porque Cádiz fue también un intento de construir un imperio alternativo al napoleónico, privilegiando la constitución y no la administración, es decir, duplicando otra vez las instituciones nuevas en América, siguiendo un patrón imperial histórico. Perdón. Es cierto que no en toda América hispánica la carta fue vigente, pero sabemos que lo fue en Nueva España, Guatemala, Perú, parte del Alto Perú, la Audiencia de Quito, en parte de la Nueva Granada. Es decir, que alrededor del 70% de la población americana experimentó la última duplicación del imperio. Y como siempre, la duplicación fue incompleta, se quedó a media camino entre el imperio continental clásico y el imperio sí. No es acaso que los americanos en 1820 pidieron, como siempre lo habían hecho, una duplicación completa, es decir, la creación de 3 cortes americanos bajo la regencia de un Borbón. Y como siempre, la propuesta no fue aceptada. No quiero discutir si la propuesta hubiera solucionado algo, me interesa subrayar cómo la caída del imperio fue propiciada por la histórica cuestión del no reconocimiento de América. Constitucional de forma incompleta el imperio fue una efímera ilusión y desencadenó aquella crisis atlántica que, como dijo Portillo Valdés, destruyó imperio y monarquía a la vez. Hago mía aquí la definición de Marta Lorente. Cádiz fue también la última frontera de la ilustración borbónica del siglo XVIII y no la primera constitución moderna de España. Sé que es un argumento muy disputado, pero yo estoy convencido de la tesis de Marta y me parece que precisamente la comparación en clave imperial entre lo napoleónico y lo gaditano hace aún más clara esta afirmación. El imperio continental napoleónico en su máxima expresión tuvo varias constituciones, nunca la solo francesa, porque intentó, como dije, articular la estatualidad con la imperialidad. El reformado imperio hispánico, además de acéfalo, se quedó en el siglo XVIII porque Cádiz tuvo una fe todavía ilustrada en el poder unificador de la sola constitución. Sin embargo, en vez de unificar, la Carta desarticuló al aplicarse las jerarquías territoriales americanas, permitiendo una emancipación de los actores correctivos que las guerras reforzaron, como muestran todos los casos estudiados desde la Nueva España hasta Perú. Tampoco la idea de nación superó los límites históricos del imperio, como no los había superado el famoso decreto de enero de 1809. Porque, en fin de cuentas, ¿qué se quiso decir definiendo la nación como reunión de todos los españoles de ambos hemisferios? Nótese que la cuestión no escapó a la atención de los diputados gaditanos. Para Lorenzo Villanueva, representante de Valencia, el término reunión no decía mucho. En su opinión, solo unas leyes podían dar unidad real a la nación española. Más contundente la intervención del nuevo hispano Guridi Alcócer, a retomar la idea clásica que la unión debía ser en el gobierno o en la sujeción a una autoridad soberana, lo cual hubiera implicado un gobierno representativo no asimétrico. De todas formas, el debate se cerró rápidamente sin aclarar el significado de un artículo tan importante y que se quedó tan oscuro. Por otra parte, el artículo 5 aclaró que no todos son españoles, sino solo los hombres libres y avecindados. La nación es masculina, no de raíz africana, avecindada, excluye mujeres, esclavos y todos aquellos sujetos que no hacen parte de la sociedad organizada y reconocida como tal. La nación es constituida por hombres libres, que ya tienen este requisito y no son todos. Entonces la nación no es una comunidad en sí libre, sino una reunión de libres con exclusiones de lo demás, máxime en América.
Fue, en fin, la nación constituye un cuerpo de individuos calificado y no la comunidad de todos los individuos. Era una nación imaginada, como diría Anderson, es quizás legítimo tener duda al respecto. Parece más bien una redefinición excluyente de lo existente que no puede ser, por lo tanto, ni universal ni radicalmente nuevo. Y de todas formas, hemos discutido en estos días precisamente acerca si era una revolución constitucional o una reforma constitucional de la monarquía. La cuestión se queda abierta y creo que es interesante seguir discutiendo sobre este tema. Cádiz fue el canto del cisne del imperio hispánico, porque intentó una imposible conciliación alrededor de una imposible idea de nación entre dos épocas imperiales, la del pasado borbónico y la del futuro postnapoleónico. Quizás sea esta la razón del por qué la caída del imperio, como se hizo notar ayer por parte de Chema, no fue un drama para España, como lo fue después de 1898. Porque la nación gaditana no hacía parte ni del imperio, ni podía serlo, ni de un Estado todavía inexistente. En ese sentido, el momento gaditano representó simbólicamente el desenlace histórico entre la vieja época imperial y la nueva. Muchas gracias de su atención.